escuela dominical en esta hora. El Señor me da el privilegio de compartirles en este día lo que Él ha puesto en mi corazón para que nos podamos nosotros salir edificados de este lugar. Tome su lugar, amado hermano, por favor, porque este es un tiempo de escuela y usted va a participar. Amén. Usted va a participar conmigo. Quiero que participe conmigo. Bien importante hoy entender, no sé si usted vio en el posteo cuál era el título del tema de este día. ¿Se acuerda que vimos? Bueno, quedamos de que hoy vamos a dar el tema de la línea de tiempo o línea escatológica. ¿Usted puede entender lo que significa escatología? ¿Sabe lo que significa escatología? ¿Sabe o no sabe? No me conteste. Escatología es el estudio de los postreros días. Escatología viene de escatos, que significa postreros o últimos. Y logía viene de logos, que es la palabra del Señor. Entonces escatología es el estudio de los postreros días o la palabra del Señor en los postreros días. Entonces, si usted se da cuenta, yo puse como título la línea escatológica. ¿Por qué la línea escatológica? Porque tenemos que entender qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo nos estamos moviendo, si realmente será el tiempo en que venga el Señor. Usted sabe que la Biblia dice que en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Pero se acuerda que yo le enseñé que esa referencia se hacía al tiempo de la tribulación, no al tiempo del arrebatamiento. Amén. Cuando el Señor Jesús decía en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, Él hacía referencia al tiempo en cuanto Dios va a tratar con el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación, o en el tiempo que también se le llama la hora de la prueba, y también se le llama la angustia de Jacob. Amén. Entonces, para comenzar, voy a dar lo menos posible la espalda. Quiero que busquemos, por favor, si usted lo quiere buscar, de todas maneras aquí se lo muestro yo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 1, en la versión Reina Valera dice: también debes saber esto. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo. ¿Sabe qué me llama la atención de este pasaje? Que dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces estamos hablando de que el apóstol Pablo le escribió esta carta a Timoteo hace casi 2000 años. Entonces hace casi 2000 años el apóstol hacía la referencia que ya estamos viviendo los últimos días. Y mire, qué hermoso es ver que en el tabernáculo de Moisés el Señor nos manifiesta los postreros días. ¿Cuántos han estudiado el tabernáculo de Moisés? ¿Sabe de qué está compuesto el tabernáculo de Moisés? ¿Cómo no sabe? Debe de saber. Está compuesto de un atrio, de un lugar santo y un lugar santísimo. Esto es básico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que en el tabernáculo de Moisés el Señor estableció dispensaciones para que nosotros podamos entender qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué tiempo es el que nosotros estamos? ¿En qué parte del tabernáculo nos hallamos? No sé si me dice amén. Dice el apóstol Pablo que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero qué tiempos estamos viviendo? Mire, aquí le voy a mostrar el tabernáculo. ¿Cuántos conocen el tabernáculo? Ahora sí.
Llama la atención que cuando Dios le dijo a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te mostró. Entonces Moisés no podía poner un clavo de más. Si por ejemplo le dijeron que hiciera estos capiteles con 7 clavos, él tenía que poner los 7 clavos. No podía poner ni 6 ni 8. Tenían que ser 7. Si no, no iba a bajar la presencia de Dios. No sé si me está entendiendo. Tenía que ser exactamente como Dios se lo mostró. Entonces me llama la atención que el tabernáculo tenía que tener ciertas medidas. Pero para que podamos ir avanzando, fíjese que alrededor del tabernáculo habían unos capiteles o estacas. Habían 66 que rodeaban al tabernáculo. No sé si usted se alcanza a ver ahí. La flecha señala una de las estacas que están puestas. Y había lino blanco torcido alrededor. Eso significaba que hay una cobertura que está alrededor. Pero no sé si usted sabía o se acuerda que en Cantar de Cantares habla de la litera de Salomón. ¿Cuántos valientes la rodean? 66 valientes la rodean. Y esos son los mismos que rodean el tabernáculo. Entonces esos capiteles son figura de son 60 estacas, no 66. Esos capiteles son figura de esos valientes que rodean a la litera de Salomón. Y ahí está hablando de arrebatamiento. No sé si se acuerda que hemos enseñado que ese pasaje de Cantares, de la litera de Salomón, está hablando del arrebatamiento de la novia. ¿Cuántos dicen amén? Despierte, amado hermano, despierte. Quiero que usted ponga atención a esto. La parte de lado, el tabernáculo de largo tenía que tener 100 codos. Apunte lo que le estoy diciendo. 100 codos de un lado y 100 codos del otro lado. En la parte trasera eran 50 codos de ancho. O sea que el tabernáculo tenía que tener 100 codos de largo por 50 de ancho. 100, 50 atrás y 50 al frente. Y de alto tenía que tener, ¿se alcanza a ver? 5 codos. Apúnteme esto, hermano. Esto es bien importante para que entendamos algo. Para que usted entienda qué dispensación estamos viviendo. Qué tiempo de Dios estamos viviendo. Para que no vengan los mesiánicos, para que no vengan aquellos sabáticos haciéndole creer que usted tiene que tomar el sábado como día de reposo. Tenga mucho cuidado con esto. Amén. Mire, si el atrio mide 100 más 100, son 200. Y de ancho mide 50 más 50. ¿Cuántas van? 300. ¿Y de alto? ¿Cuánto es? 1500. Apúntale ahí. 1500. El atrio. 1500. ¿Va conmigo? Ok, vamos rápido. Después del atrio sigue, ¿qué dice ahí? ¿Por qué está tan callado, hermano? Yo también tengo. Y aquí estamos. El lugar santo tenía que tener de largo 20 codos. Amén. Y de ancho tenía que tener 10 codos. Y de alto
Tenía que tener 10 codos. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Lo alcanza a ver? ¿Cómo no? Si yo me voy para allá, 20 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de alto. ¿Sí o no? Perdone, no creo que esté tan ciego usted. Bueno, acuérdese, 20 codos por 10 codos son 200. Por 10, 2000. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto fue del atrio? ¿Y cuánto es del lugar santo? Tome atención en esto, Son dispensaciones. Ahora sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No me hagan enojar. Porque si no, ahorita no les enseño nada. No es cierto. No. Bueno, veamos. Lugar santísimo. Esta es una parte del lugar santísimo. Este tenía que tener de largo 10 codos, de ancho 10 codos y de alto ¿cuánto? Entonces este era un cuadro perfecto. Este era un cuadro, el lugar santísimo era un cubo perfecto, 10 por 10 por 10. Hagamos la suma. 10 codos por 10, 100 por 10, una milpa. 1000. ¿Cuánto es del atrio? 1500. ¿Del lugar santo? ¿Y del lugar santísimo? Tome atención en esto. Estas son dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Es un tiempo señalado. Entonces nosotros estamos viviendo una dispensación llamada gracia. ¿Me dice amén? Entonces, en el tabernáculo vemos 3 dispensaciones. El atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cuánto duró la ley? La ley, cuando Dios le dio la ley a Moisés, hasta que vino el Señor Jesús y la cumplió, fueron 1500 años. Los mismos que tiene el atrio de este cuadro, metros en codos cuadrados. La ley, cuando se le dio a Moisés hasta que vino el Señor y la cumplió, pasaron 1500 años. Esa es la dispensación de la ley. En esa dispensación no estamos nosotros. Esa dispensación no es para nosotros. Entonces viene el Señor Jesús, se va, manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo baja y viene una dispensación llamada gracia, que dura ¿cuánto? Es lo que llevamos. Si hiciéramos nosotros cuenta desde que el Señor se fue hasta que regrese, tienen que ser 2000 años. Entonces el tiempo de la gracia es el que estamos viviendo usted y yo. Estamos viviendo nosotros el tiempo de el lugar santo. Entonces ya próximamente viene el tiempo del lugar santísimo. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos codos es? ¿Se acuerda? ¿De qué está hablando ahí? Del milenio. Del milenio. Hermano, quiero que entienda esto. Nosotros no somos llamados a cumplir la ley como se le dio a Israel. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros descansamos, nosotros reposamos en las obras que hizo Jesús. Él vino a cumplir la ley. Él vino a darle su pleno cumplimiento. Él
no quebrantó un solo mandamiento de la ley. Él cumplió los 613 mandamientos, preceptos y ordenanzas que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y usted sabe que el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificio cada año para expiación de sus pecados. Entonces viene el Señor Jesús, que estaba bajo la ley, cumple la ley, hace la obra y se va y viene y comienza el periodo de gracia. Es el que estamos viviendo. Que digan, es que usted tiene que reposar en el sábado. Ah, sí, amén. Jesús. Y nosotros reposamos en las obras de Jesús. Amén. Entonces el tabernáculo nos habla de 3 dispensaciones. ¿En cuál estamos? En la del lugar santo. Y nuestro objetivo es irnos al milenio para reinar con Él. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la línea escatológica? Usted me va a decir. Pues que debemos de entender en qué línea estamos nosotros. Mire, vamos a trazar una línea y vamos a comenzar a hablar de cuando el Señor estaba en la cruz. Después de la cruz, dice la Biblia que bajó a las partes más bajas de la tierra, a hacerse holocausto. Él tenía que hacerse cenizas, tenía que descender a quemar el pecado. Él fue al lago de fuego para que usted y yo no fuéramos a ese lugar. Entonces, mi hermano, eso debería de darnos una alegría inmensa de saber que ya no vamos al lago de fuego. Ese era nuestro destino antes de venir a los pies del Señor. Íbamos derechito y sin escalas. ¿Sí o no? Entonces el Señor baja al lago de fuego y terminan ahí los primeros tiempos. Fin de los primeros tiempos. Sube del lago de fuego, resucita de las cenizas, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive y aún, ¿qué dice? De las cenizas se levantará. Mire, Job, más de 2000 años antes vio la resurrección del Señor de las cenizas del lago de fuego. Él lo vio. Entonces él sube y camina en la tierra. ¿Cuántos días? 49, sí, 49, ¿no? 40 días, perdón, 40 días. 40 días estuvo él caminando en la tierra, presentándose solamente a los suyos. Eso es figura de cuando Él venga en la parucía, nada más le van a ver los suyos. ¿Se acuerda que antes de ir a la cruz el Señor, todo el mundo lo veía? Todos lo apretujaban, todos querían estar con Él. Cuando Él resucita, solamente 500 lo ven. ¿Sí o no? Dice amén. Se va el Señor y entonces manda al Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Ahí comienzan los postreros días. Y ahí comienza el periodo de la gracia. Es el periodo que estamos viviendo usted y yo actualmente. Amén. Bueno, después sigue destrucción del templo. En el año 70, Tito Vespasiano llega a Jerusalén, la sitia y destruye Jerusalén y destruye el templo. Pero usted se acuerda, no sé si usted ya leyó cuando el Señor Jesús sale del templo y le dicen sus discípulos, ¿ya viste qué construcción tan hermosa? ¿Qué construcción tan maravillosa? Y el Señor dijo, vendrán días que no estará piedra sobre piedra. Pero se acuerda que hacíamos el comentario de que ahí está el famoso muro de los lamentos. Entonces no se ha cumplido todavía la palabra del Señor, pero se va a cumplir. Se tiene que cumplir. Pero en ese tiempo, en el año 70, viene Tito Vespasiano, destruye el templo, saquea Jerusalén, mata gente,
se lleva cautivo a otros y ahí comienza un tiempo que se le llama la diáspora. ¿Han oído hablar ustedes de la diáspora? Es cuando el pueblo judío sale disperso por todos lados. Es cuando el pueblo judío ya no está concentrado en una nación, sino que ellos salieron dispersados hacia todas las naciones. Eso es la diáspora. Entonces de ahí Jerusalén y Israel desaparecen como nación. Ya no hay nación de Israel. Y los judíos están dispersos por todo el mundo. No sé si me dice amén. Entonces empieza la diáspora en el año 70. Sigamos adelante. Sigue el año 313. ¿Qué dice ahí que surge? La iglesia imperial. Por eso ellos dicen que el primer papa fue Pedro. Esa es una mentira del diablo. La iglesia católica comenzó a funcionar como tal a partir del año 313. Fue cuando el emperador, que en ese tiempo estaba en turno, decidió que el cristianismo fuera religión oficial de Roma. Y él se hizo su primer papa. Entonces ahí comienza, hermano, en el año 313, la iglesia imperial. Después, más adelante, vemos que en el año 622 surge el Islam. O sea que el Islam no es una organización religiosa que tenga poco tiempo, hermano. Son 1500 años casi de existencia de ellos. Entonces, hermano, porque usted me va a decir, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? ¿Da? Yo no sé si le importe o no. Pero es bien importante que usted entienda la historia de la iglesia. La iglesia de Cristo, no las iglesias que comenzaron a surgir después de la de Cristo. Surge el Islam. Después del Islam, allá por el año de 1517, un fraile en Alemania, llamado Martín Lutero, clava sus 90 tesis en donde él expresa que está en desacuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. Y él era un sacerdote católico. Entonces, en 1517 surge la Reforma. ¿Alguien sabe? ¿Ustedes habían escuchado hablar de la Reforma? ¿Qué es la Reforma? Muchos dicen que la iglesia evangélica viene de la Reforma y no es así. La iglesia viene desde que el Señor la estableció en la tierra aquel día de Pentecostés. La iglesia no ha desaparecido. Que muchos se hayan torcido, que muchos hayan aceptado no ser perseguidos es diferente. Entonces un día Martín Lutero se da cuenta de que la salvación no es porque le eche a uno la limosna, no es porque dé uno buen dinero, sino era por gracia. Y entonces él se rebela en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica excomulga a Martín Lutero. Y no sé si usted sabía, pero pudiera ser que Lutero era una especie de apóstol, ¿verdad? Él comenzó a fomentar las bases de lo que hoy conocemos como la iglesia evangélica, pero la iglesia de Cristo ha existido desde hace 2000 años aproximadamente. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de esto? De Martín Lutero nos vamos a dar un salto hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver todo eso? La Primera Guerra Mundial. No sé si se acuerde que cuando comienza el libro de Apocalipsis, al apóstol Juan le revelan acontecimientos futuros, acontecimientos que van a estar por suceder, no que ya habían sucedido. Fíjese, aquí le voy a decir algo, a lo mejor me voy a meter en problemas por ahí, pero
la mujer de Apocalipsis 12, muchos dicen que es Israel dando a luz a Jesús. Yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, todos son acontecimientos en el tiempo que se escribió, son acontecimientos futuros. Entonces es lógico que Apocalipsis 12 no puede ser Israel, porque si fuera Israel, entonces sería un acontecimiento que ya pasó. No sé si me está entendiendo. Cuando el apóstol Juan empieza a escribir lo que le revelan de Apocalipsis, cuando él llega al capítulo 12 y ve a una mujer en el cielo con dolores de parto, no puede ser Israel, porque él está enseñando el futuro, no el pasado. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, ¿por qué le pongo la Primera Guerra Mundial? Porque ahí se abren los sellos. Ya se habían escrito 7 cartas, ¿se acuerda? Ya se habían escrito 7 cartas a 7 iglesias y ya las habían mandado a esas iglesias. Pero, hermano, no sé si usted sabía, pero esas iglesias hoy en día ya no existen. Físicamente no. Estaban en lo que hoy se conoce como Turquía. Y Turquía es un país musulmán. Y de ahí fueron las 7 iglesias. ¿Por qué pongo yo que se abren los sellos en la Primera Guerra Mundial? Sigamos. Ahí me dice usted qué tiempo llevo, porque no tengo el tiempo. Uy, bien poquito. Se abren los sellos, hermano. ¿Por qué? Precisamente tiene que ser en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. ¿No se da una idea? ¿No quiere participar conmigo? ¿Por qué precisamente en el tiempo de la Primera Guerra Mundial? ¿Será que los caballos hoy en día, cuántos están jineteando por ahí? ¿Ya salieron todos? Por eso es bien importante que sepa usted qué tiempo estamos viviendo. Se rompe un sello. Mire, se abren los sellos. Después de que se originó este conflicto de la Primera Guerra Mundial, usted sabe que se le llama así porque fue un conflicto en donde varias naciones comenzaron a tener protagonismo. Primero fueron naciones de Europa, después entraron a la guerra naciones de América y de Asia. Por eso se le llama un conflicto o guerra mundial. Después de cierto tiempo, creo que esta guerra duró como unos 4 años, 3 años más o menos, y se firma un tratado de paz en 1918. Y de ahí, ¿quién cree que usted salió? ¿Qué ve ahí usted? Caballo blanco, porque se firmó un tratado de paz. Y ese caballo significa la paz. ¿Se acuerda que dice que se le da un arco, pero no tiene flechas? Es un arco sin flechas, pero es una paz. ¿Que cuánto cree usted que duró esa paz? Si después hubo otro conflicto mundial peor que el primero. Entonces quiere decir que ese caballo representado en la paz que se estaba firmando en 1918 era una paz ficticia. Entonces, amado hermano, no solamente se firmó un tratado de paz, sino que surge la URSS. ¿Usted sabía de la revolución bolchevique? Sí oyó hablar de la revolución bolchevique. Cuando derrocaron a los zares, que eran los emperadores, y se estableció un nuevo régimen llamado comunismo. Ese régimen, hermano, perdone, ha matado a miles, millones de personas en el mundo.
Se dice que José Stalin, uno de sus líderes del comunismo de la Unión Soviética, ¿por qué le puse la URSS? ¿Alguien sabe qué significa URSS? Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Era como se le llamaba anteriormente al conjunto de varias naciones que la URSS capturó para sí. Perdón, por eso era una entidad, una nación muy, muy extensa. ¿Por qué está representado ¿Con qué caballo? ¿Qué caballo ve ahí? ¿Por qué cree usted que está representada la URSS con el caballo rojo? Y por el color rojo del comunismo. Usted sabe que la bandera de la URSS es roja, comunista. China también tiene una bandera roja, comunista. Y ese régimen, hermano, surgió. ¿Sabe cuál fue el motivo de que surgiera el comunismo? Supuestamente para que todos tuvieran igualdad de condiciones, para que los pobres dejaran de ser pobres y obtuvieran un estatus de ingresos de niveles altos, de que los ricos dejaran de ser ricos y descendieran de nivel. Ese era el propósito del comunismo. Pero realmente lo que hacían los líderes era perseguir a sus detractores. A todo aquel que no estaba de acuerdo con ese régimen, los perseguían y los asesinaban. Por eso el color rojo también significa la sangre derramada por causa de ese régimen comunista. Y hoy en día sigue ese régimen. Aunque parecía que en 1986-87, cuando cayó el muro de Berlín, parecía que el comunismo había caído, pero está resurgiendo, hermano. Usted sabe que Fidel Castro era comunista. Este expresidente que vino a México refugiado, Evo Morales, comunista. El presidente de Venezuela, comunista. El presidente de México tiene tendencias comunistas. Imagínese, está resurgiendo el comunismo, ¿sí o no? Después de eso, amado hermano, en 1929 surge una gran depresión. ¿Qué es la Gran Depresión? ¿Alguien lo sabe? A ver, por favor, ahí al hermano micrófono, porque esto se tiene que escuchar. ¿Qué es la Gran Depresión? A ver, mi hermanito, que no tiene volumen ese micrófono. Dele. En esos años no había dinero, no había trabajo, no había recursos para muchas cosas. Muchas empresas que tenían, gracias mi hermanito, muchas gracias. Muchas empresas que tenían valores en la bolsa se desplomaron. Hubo un tiempo de crisis mundial, fue una crisis mundial, en donde mucha gente, como se quedó en la calle después de tener dinero, después de ser ricos, como quedaron arruinados, muchos se suicidaron. Mucha gente se suicidó por causa de las deudas que adquirieron por la Gran Depresión. ¿Sabe por qué surgió la Gran Depresión? Los estragos de la guerra. En Alemania no había trabajo. Si usted busca en internet, se ve un varón que va con una carretilla, hermano, cargada de billetes. Y no podía comprar con todo ese, una carretilla llena de billetes, y iba a comprar 1 kilo de huevo con todo eso. Imagínese. Y cuenta un varón que un día llevaba su carretilla llena de billetes, entra a la tienda y sale, y los billetes en el suelo, y le robaron la carretilla que costaba más. O sea, esa Gran Depresión fue terrible, hermano. Fue un tiempo en donde había hambre. Fue un tiempo en donde había escasez.
Como dice el hermano, fue llamada el tiempo de la Gran Depresión. El mundo colapsó, hermano. Y ahí comenzó a surgir, a cabalgar. No se ve bien, ¿verdad? El caballo negro. También nos habla acerca de lo negro, de lo que es el petróleo. Porque antes los automóviles no se movían como hoy en día se mueven con petróleo. Y el petróleo es una fuente de ingresos y lo podemos ver. Ahí están los guachicoleros. El oro negro que le llaman. Tendrá un tiempo que se acabe. Pero me llama la atención que, hermano, ya salió otro caballo. ¿Verdad? Después de eso dice que en ese tiempo, amado hermano, no sé si usted sabía, pero en el tiempo de la guerra, Alemania, Italia e Inglaterra comenzaron a arrojar bombas con bacteriológicas. Ellos habían creado genes o gérmenes para infectar a la población, para infectarla de enfermedades terribles. Entonces vemos cómo Alemania, cuando bombardeaba, en las bombas iban gérmenes. Estaba leyendo yo que ellos habían creado una bomba en donde iban piojos. Y esos piojos tenían una bacteria que cuando entraba en la cabeza de alguien, no sé si usted sabía, y una vez el apóstol Sergio Enríquez comentaba que las grandes empresas farmacéuticas crean virus y ellos mismos crean la medicina, esparcen el virus para poder vender la medicina. Por eso al final, y mire, ¿sabe qué me llama la atención? Venga conmigo, por favor, en Mateo 24. Ay, ¿va conmigo? Mateo 24, verso número 7. ¿Ya lo tiene conmigo? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está hablando de los conflictos, de las guerras. Está hablando primero de las guerras mundiales. Por eso cuando a usted le digan, ¿dónde dice que la Biblia que la guerra mundial? Se levantará nación contra nación, etnia contra etnia, reino contra reino. Entonces aquí ya está hablando el Señor que iba a haber guerras. Pero ¿sabe qué llama la atención, hermano? Que no eran guerras común y cualquiera. Usted sabe cómo fue, qué niveles alcanzaron esas guerras mundiales. Millones de desplazados, millones de asesinados, millones de que murieron por causa de enfermedades desconocidas. Mire, y habrá pestes. Está hablando de eso, hermano. Está hablando de la propagación de enfermedades bacteriológicas creadas por el hombre. No sé si dice amén. ¿Cuántos saben que el apóstol ahorita está enfermo? ¿Sabía que está enfermo? Él lo dijo. ¿De qué está enfermo? Sí dijo. ¿De qué te dije? De dengue. El apóstol está enfermo de dengue. ¿Qué insecto propaga el dengue? ¿Y de dónde salió el dengue, hermano? No, el mosco se cría en el agua, pero el dengue es una bacteria creada en laboratorio y la propagaron en África. Y de África se ha esparcido por todo el mundo. Ya, mire, se les fue de control.
El hombre cree que puede infectar y curar con facilidad, pero no se da cuenta que se les va de control. Por eso me llama la atención el orden que habla ahí el Señor. Dice, habrá guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación, Primera Guerra Mundial, reino contra reino, Segunda Guerra Mundial, y habrá pestes. Está hablando de las infecciones, de lo que el hombre está provocando, de enfermedades, de pandemias. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué más dice? Hambres. ¿Se acuerda de la Gran Depresión que le hablamos ahorita? Y mire, no se ha limpiado el mundo de esa Gran Depresión. Sigue habiendo hambre. Sigue habiendo lugares en donde la gente no tiene para comprar alimento. ¿Usted ha visto fotos de cómo en África los niños están panzones, pero de lombrices? Pero bien flacos los niños. Entonces el Señor ya había dicho todo lo que estaba sucediendo hoy en día. Oiga esto, terremotos en diferentes lugares. Esto yo quiero que tome en cuenta. Ahorita voy a hablar de lo que es un terremoto. Pero venga conmigo a Lucas 21, por favor. Creo que sí es esta. Amén. Lucas 21, 11. La Gran Depresión. Ahí comenzó a cabalgar el jinete amarillento o verde. Hay una versión que dice verde. No sé si usted sabía, creo que ya lo sabe, se lo enseñamos, que los 4 colores, blanco, rojo, negro y verde, son los mismos colores de las banderas de las naciones musulmanas. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que las banderas de los países musulmanes tienen el blanco, tienen el verde, tienen el negro, tienen el rojo. Dice Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos. Oiga esto, habrá grandes terremotos, apúntele ahí. Y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿A qué se refiere con habrá terror? Ay, Dios. Vamos a seguir. Ahorita le voy a hablar de eso. Dícese que en 1947 surge nuevamente la nación de Israel o el pueblo de Israel se vuelve a unir para volver a formar lo que hoy nos conocemos como la nación de Israel en 1947. Y ahí se da un fenómeno llamado diáspora, que es el regreso. Ahora es el regreso de todos los judíos a la nación de Israel. ¿Usted por qué cree que los judíos van a regresar a Israel? ¿Por qué cree que todos los judíos que están regados en el mundo van a regresar a Israel? ¿No se acuerda? Porque ya viene el tiempo en que Israel lo van a probar en su pueblo, en su tierra, en su lugar. Entonces Dios va a probar a Israel en el tiempo de la tribulación. Y es necesario que todo el pueblo esté en su territorio, porque viene el tiempo del sufrimiento, de la angustia de Jacob. Es la semana 70 que el profeta Daniel anunció. Comienzan los judíos a regresar a su nación.
Se abre el sexto sello, perdón, el quinto sello, y el quinto sello nos habla de almas que están bajo el altar. Pregunta, ¿a qué altar se refiere ese? ¿Se acuerda que en el tabernáculo de Moisés había un altar? ¿Cuál? El altar del holocausto. Exactamente. ¿Y dónde estaba el altar del holocausto? En el atrio. ¿Qué significa altar del holocausto? ¿Cómo? Pasado por pruebas, pero también morir a la carne. Ahí es donde quemaban al cordero que sacrificaban, o al toro, o dependiendo el animal. En ese altar estaba el sacrificio de mártires, de gente que dio su vida por el Señor, de gente que no le importó dejar las cosas que tenía para servir al Señor y dar su vida. Por eso cuando usted y yo decimos que tenemos un altar en la casa, entonces quiere decir que usted ya murió a las cosas carnales, ¿o no? Porque si una persona dice, yo hago un altar en mi casa, haré un altar en mi casa, ¿se acuerda? Y sigue viviendo la misma vida, entonces ese no es un altar. Entonces, ¿qué tendrá en su casa? Dice que vio bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa del testimonio de Cristo. Entonces, ese altar significa sacrificio. Si usted tiene un altar, entonces usted en ese altar tiene que morir. No sé si me está entendiendo. Esas personas dieron su vida. Y entonces, si a usted un día, yo no sé si sea así, se le presenta morir por causa de Cristo, ¿daría su vida, sí o no? Que le estuvieran apuntando con una pistola a su pequeñito, a su santo niño de Atocha, dice el pastor, o a su santa, o lo que más quiera, que le vayan a dar con un mazo a su televisión a colores, su pantalla de 80 pulgadas 4K, o a su coche recién comprado, último modelo, BMW. Usted le da risa, pero hay gente que... Ayer estaba viendo un video de un muchacho que estaba jugando consola de videojuego y el papá le hablaba y el chavo, era un chavo ya como de unos 18 años, y el chavo alocado y gritaba y hacía berrinches y se enojaba, y llega el papá, entra y con un mazo y le dan la torre a su videojuego, y el chavo hizo un berrinche. A ese sí le dieron en la torre su videojuego, y ese sí no quiso dar la vida por él. Hermano, dice que vio, cuando se abre el quinto sello, vio gente que murió en el altar. Entonces, en ese sello, a usted y a mí nos tienen que ver. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Si usted quiere ser arrebatado, si usted quiere ser novia, a usted lo tienen que ver en ese altar. A eso significan esas almas de los que dieron su vida por el Señor, los que prefirieron morir a sus deseos, a sus anhelos, a sus metas, a todo lo que querían hacer por servirle al Señor. Esas son las almas. Hermano, ya se abrió ese sello. ¿Estaremos ahí en ese altar? ¿Nos encontrarán en ese altar? Acuérdense que estamos viendo aspectos escatológicos. Después se abre el sexto sello y mire, ¿qué ve usted ahí?
terrorismo, las Torres Gemelas. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué? 21. Lucas 21. Dice, habrá grandes terremotos. Perdón, hermano. No sé si usted se acuerde, pero cuando pasó eso, tembló todo el mundo. Todo el mundo tembló porque le estaban dando a la nación más poderosa del planeta. Y si la nación más poderosa era vulnerable, imagínense las demás naciones. Cuando dice habrá grandes terremotos, está hablando de que la gente se horrorizó de ver eso, hermano. Pero yo me acuerdo cuando vi eso. No sé si usted lo vio, inclusive lo estaban pasando en vivo. Pero todo el mundo, hermano, todo el mundo vio eso y cimbró su corazón de saber la vulnerabilidad con la que estábamos viviendo. Y hermano, mire lo que dice. Habrá terror. De ahí surgió el terrorismo. ¿Acaso no se está viviendo hoy en día? No sé si usted escuchó que decían que en México se está viviendo un tiempo de narcoterror y que están luchando por establecer una nación una narconación en donde ellos puedan hacer lo que se les vengan ganas sin que nadie les estorbe. Hermano, perdone, hoy en día la gente ya, no sé si usted vio que el apóstol hablaba que en Chile, él antes, cuando iba a Chile, era una nación muy segura, que él podía salir a las 12 de la noche si quería y no le pasaba nada. Hoy no sale ni de chiste. La verdad, hoy ni en México, hermano, ni en México nos atrevemos a salir ya ciertas horas porque surge el temor de que algo nos suceda. Ecatepec está catalogado como una de las entidades en donde hay el mayor alto índice de feminicidios que le llaman. Entonces yo me imagino que las mujeres han de vivir aterrorizadas. ¿Sí o no? Entonces el mundo, hermano, el mundo tembló, cimbró sus estructuras por el terror. En todos lados vemos que hay gente que se mete a las escuelas con pistolas y hace matadero. En Estados Unidos lo vemos muy seguido, ¿sí o no? Aquí no vamos tan lejos. ¿Cuántas veces hemos visto que de repente hay fiestas? Llegan grupos, comandos que les llaman y hacen matadero de gente. Llega gente, mire, antes había personas que iban a jugar al deportivo en la noche, pasaban un rato de esparcimiento, ahora ya no pueden ir porque pasan los comandos. Hay un terror en todo el mundo. Hay un sentimiento de terror en todo el mundo. Por eso yo le decía, ¿dónde hay un lugar más seguro? ¿Qué lugar se le antoja a usted más seguro del planeta? No lo hay. Para nosotros el lugar más seguro es irnos de aquí. No hay otro lugar más seguro es que irnos de aquí. Pero mire, hermano, ya están cabalgando los jinetes. Ya se rompieron los sellos. Ya se rompió el sexto sello. Ese sexto sello se rompió cuando las torres llamadas gemelas fueron destruidas. Y comenzó una nueva era para los hombres, una era de terror. No sé si a usted le pasó, cuando yo era una vez pequeño que estaba en la escuela, nos dijeron, y yo me acuerdo, tenía yo como unos 6 años más o menos, y nos dijeron que habían venido japoneses a México a secuestrar niños para experimentar con ellos. Y mire, en la escuela donde yo estaba, los maestros entraron en pánico
Yo me acuerdo. Y entonces nos dejaron salir, hermano. ¿Usted qué haría? Si se suscita un pánico como ese, ¿usted qué haría? ¿Dejaba salir a los niños? Mire, estaba el pánico en pleno acción y yo me iba corriendo a mi casa despavorido, buscando de que no hubiera japoneses que me fueran a secuestrar. Y no vamos muy lejos, hermano, hace como unos 10 años, cuando decían que los porros estaban llegando a las escuelas y sacaban a los alumnos y que destruían las escuelas y que destruían los coches. Hay momentos de psicosis, momentos de pánico. ¿Y quién promueve todo eso, hermano? Perdone, si ahorita alguien saliera a la calle y dijera que hay extraterrestres que están secuestrando, van a levantar una psicosis, tiempo de terror. Pregunta, ¿hay o no hay extraterrestres? ¿Usted cree en los alienígenas? ¿De Marte? Yo no creo que vengan de Marte. ¿Los marcianos de dónde son? ¿De dónde son los marcianos? De Marte, según. Nosotros somos terrestres, de la Tierra. ¿Y los de la Luna? Lunáticos. ¿Los de Júpiter? ¿Los de Saturno? ¿Saturninos? ¿El de las tortillas? Pero hermano, lo que yo le quiero trasladar es esto. Los sellos ya se abrieron. Los sellos ya se abrieron. Ya los caballos están en pleno apogeo. Ya en el altar nos tienen que hallar a nosotros. Y mire, y de ahí, hermano, ¿qué tiempo vamos? ¿Mande? ¿Una hora? Bueno, ya acabé con esto. Dice la Biblia que se rompe el séptimo sello y hay un silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué cree que significa eso? Que haya silencio en el cielo como por media hora. ¿Sabe qué significa? Que van a buscar al Señor y no lo van a hallar, porque va a guardar silencio. Pero lo que me llama la atención es que dice que por media hora. Y usted sabe que el apóstol Pedro decía que para Dios un día son como 1000 años. Entonces, ¿cuánto será media hora? ¿Cuánto tiempo va a guardar silencio el Señor para lo que la Biblia dice media hora? Porque mire, eso lo vio Juan en el cielo, no en la tierra. Si él lo hubiera visto en la tierra y dijo media hora, bueno, pues nos esperamos media hora, 30 minutos. Pero él lo vio en el cielo. Y él cuando dijo que un silencio por media hora, estaba hablando del tiempo kairos, no cronos. ¿Cuánto cree que dura esa media hora? En donde el Señor ya está haciendo cuentas la hermanita. Va a haber un tiempo. ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto? 20 años. Bueno, 20 años. Le voy a decir esto. ¿Se acuerda que va a haber el tiempo en donde se va a abrir el abismo y van a salir seres del abismo? Para mí, ¿qué es ese tiempo?
No tantos 20 años, porque la Biblia dice que son 6 meses, 5 meses. Ahí el micrófono, mi hermanito, por favor. Porque ella dijo 20 años, ¿verdad? Pero si un año, un día son 1000. A ver, dígame. Una pregunta, mi hermanito. En ese tiempo, la esposa de Cristo ya no debe de estar aquí. ¿En qué tiempo? En ese tiempo cuando esté el silencio, porque nos está comentando que se hace un gran silencio, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo es cuando la esposa es llevada, o nosotros recibimos al Señor. Ya no debemos de estar aquí. Ahí le va esto. Cuando se abre el 7º sello, dice la Biblia que hay ángeles con trompetas. Y cuando suena la primera trompeta, ¿se acuerda que creo que hace 15 días yo le enseñé de los incendios forestales? De los cambios climáticos. La primera trompeta habla de eso. Y lo estamos viendo. Y todavía no nos vamos. Ahora, cuando salgan los animales, cuando salgan los seres del abismo, ahí sí la novia ya no va a estar. Ya no va a estar. Pero cuando está hablando de media hora de silencio, la novia todavía está aquí. La novia todavía está aquí. Pero ¿para quién va a guardar silencio el Señor? Porque a usted y a mí nos tienen que ver bajo el altar. Pero va a haber gente que no va a estar bajo el altar. Para ellos el Señor va a guardar silencio por media hora. Y viene los 7 ángeles dispuestos a tocar su trompeta. Y eso lo vamos a ver para la que sigue. ¿Qué hay dentro de la primera trompeta? Porque cuando suene la primera trompeta, la iglesia todavía va a estar aquí. Cuando suene la segunda trompeta, la iglesia todavía va a estar aquí. Cuando suene la tercera trompeta, miren, 1, 2, 3. Cuando suenen las 4 primeras trompetas, la iglesia todavía va a estar aquí. Es más, cuando suene la 4ª trompeta es cuando la iglesia se va. ¿Mande? Entre la 4ª y la 5ª. Amén. Pero ¿qué hay en las 3 primeras trompetas? Entonces, cuando surjan las primeras 3 trompetas, todavía no se va a abrir el pozo del abismo. Porque cuando se abra el pozo del abismo y salgan esos seres, la iglesia ya no va a estar. La novia ya no va a estar. Pero antes hay 3 trompetas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí nos quedamos en el 6º sello, en donde le dan a 7 ángeles 7 trompetas. Ahorita ya vimos los 6 sellos. Y me llama la atención que en el 5º sello a usted y a mí nos tienen que ver debajo del altar. Dice amén. Póngase de pie, ya acabé yo. Amén y amén. Vamos a seguir viendo esto, amado hermano, en la línea de tiempo y lo que nos corresponde: las trompetas, las copas. Y mire, yo le diría de los truenos, pero no sabemos qué dijeron los truenos. Lo único que sabemos es qué hay en cada trompeta y qué hay en cada copa. Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, porque nos estás enseñando las cosas que debemos de entender y conocer para que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos bendecidos, salgamos, Señor, en victoria,
Salgamos, Señor, con el conocimiento pleno de que tú estás todos los días con nosotros, Señor. Que esta palabra quede implantada en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Sé con nosotros en este día, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Salga de su